El día de hoy, como saben, el INEGI publicó en la mañana el crecimiento del PIB trimestral para el segundo trimestre. La expansión trimestral desestacionalizada fue de 1.04 durante el segundo trimestre de 2014, de acuerdo a datos del INEGI. Esto representa una aceleración de crecimiento con respecto a lo que se observó en el último trimestre de 2013 y en el primer trimestre de 2014, donde el crecimiento desestacionalizado para el último trimestre de 2013 fue del 0.2% y para el primer trimestre de este año fue del 0.4%, es decir, pasó de 0.2% en el último trimestre del año, 0.4% en el primer trimestre de este año, que por cierto fue revisado al alza por el INEGI del 0.3 al 0.4, a alcanzar en el segundo trimestre una cifra de 1.04%. En su comparación anual, la tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre fue de 1.6%. También el INEGI revisó la tasa de crecimiento anual del primer trimestre de 1.8 a 1.9%. Es importante señalar esto porque los datos desestacionalizados muestran esta tendencia creciente que señalé. Con base en esta información y con base en la información económica reciente, en los datos disponibles que tenemos del tercer trimestre de 2014, la Secretaría de Hacienda mantiene su pronóstico del PIB para 2014 en 2.7%. Déjenme ahora pasar a explicar los fundamentos que sustentan este pronóstico, lo que sucedió durante el segundo trimestre y lo que hemos visto en los datos que tenemos de julio del presente año. Primero, durante el segundo trimestre, la economía de los Estados Unidos presentó una aceleración. En el segundo trimestre, la economía de los Estados Unidos creció en 4% y también la reducción que se había presentado en el primer trimestre del año fue también, la estimación fue modificada para hacer una reducción menor a la que inicialmente se había anticipado, que fue del 2.1% en el primer trimestre del año para los Estados Unidos. Esto refleja el carácter transitorio que habíamos anticipado del invierno muy duro que se presentó en los Estados Unidos al principio de este año. En cuanto a la economía mexicana, se mantuvo la expectativa que tenía la Secretaría de Hacienda en términos de lo que se anunció en esta reunión hace 3 meses. Básicamente, en el tema de las exportaciones, durante el primer trimestre tuvimos un crecimiento del 4.1%. Muy importante destacar los servicios. Los servicios tuvieron, dentro de las cifras del PIB del segundo trimestre, tuvieron un crecimiento de 1.8%. Y quiero destacar que los servicios relacionados con el sector externo, como pueden ser comercio y transporte, tuvieron un crecimiento del 2.1% y el sector interno del 2.4%, lo que reflejó un mayor dinamismo de los servicios durante el segundo trimestre de 2014. Respecto a la demanda interna y el gasto público, también quiero señalar que el gasto durante el primer semestre del año, el gasto programable tuvo un crecimiento real del 10.9%, el gasto en inversión física en el mismo periodo, en el primer semestre de 2014, tuvo un crecimiento del 31.7% y el gasto en subsidios, que incluye los programas de atención a la población más vulnerable, tuvo un aumento del 20.8% anual. Se siguieron también aumentando los espacios en el presupuesto para privilegiar la inversión y el gasto en desarrollo social durante el primer semestre de 2014, ya que el gasto operativo distinto de pensiones y de servicios personales en el primer semestre de este año tuvo un decrecimiento del 5.2% en términos reales. Otro factor relevante durante el segundo trimestre fue el crecimiento del empleo, que mantuvo su ritmo de crecimiento observado con una tasa de empleos del IMSS de 3.5%
al 30 de junio de este año. También como resultado de todos estos factores, de todos estos pilares del consumo, lo que vimos también al cierre del segundo trimestre es que las ventas de tiendas de ANTAD tuvieron un crecimiento real del 2.3%, mientras que en el primer trimestre se habían reducido 1.3%, lo cual también refleja un fortalecimiento del consumo, como se había anticipado en la reunión anterior. Por su parte, la formación bruta de capital fijo también tuvo un incremento en una tasa bimestral, es el dato más reciente que conocemos, de 1.4% ajustado por la estacionalidad. Y muy importante, el sector de la construcción en el segundo trimestre del año, en su crecimiento desestacionalizado, ya presentó una tasa de crecimiento positiva de 1.7%. Quiero señalar que uno de los factores que mencionamos en la reunión anterior, en la conferencia de prensa anterior, fue la evolución de la producción minera. La producción minera volvió a tener un decrecimiento en los datos del PIB del segundo trimestre, un decrecimiento del 1%, y de manera relevante la producción minera petrolera tuvo un decrecimiento en ese periodo del menos 0.6%. Esto es reflejo de una producción de 2.480.000 barriles diarios en promedio, mientras que el pronóstico de criterios generales de política económica para 2014 era de 2.520.000 barriles diarios. Es la información que tenemos del segundo trimestre. Ahora, la información relevante que ya observamos ya en este tercer trimestre, primero otra vez los Estados Unidos se está anticipando un crecimiento del tercer trimestre para los Estados Unidos del 2.9% y para el cuarto trimestre del 3%. Para todo el año es una revisión de crecimiento de los Estados Unidos del 2.1% y, más importante para México, la producción industrial de los Estados Unidos se está esperando que crezca durante 2014 en 4%. También de los datos recientes de la economía mexicana que tenemos, la producción automotriz a julio tiene un crecimiento anual de 8.5%. El empleo en el IMSS de julio tiene un crecimiento anual de 3.7%, lo que refleja también el fortalecimiento del ciclo económico ascendente que se había señalado con anterioridad. Por toda esta evolución económica es que se mantiene el pronóstico de crecimiento del 2.7% para el presente año. Como hemos señalado, 2.7% es superior al 2.4% promedio de crecimiento que se observó en los últimos 30 años en la economía mexicana. Lo anterior refuerza el planteamiento de que con las reformas estructurales lo importante es la implementación para potenciar el crecimiento económico de México, no para este trimestre, no para el siguiente trimestre, sino para tener un crecimiento económico estructuralmente más robusto y más alto para la economía mexicana.